Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a nuestro paseo por el maravilloso mundo de las lesiones focales hepáticas. El arte de contar y caracterizar bolitas, o de ver estructuras redondeadas que parecen todas iguales y que no tienen una clave para analizar. El objetivo de hoy es que ustedes se familiaricen con la iconografía de las imágenes focales hepáticas y compartirles un poco cómo es nuestra modalidad de trabajo, la aproximación algorítmica que nosotros hacemos para evaluar una lesión focal hepática, cómo nos paramos utilizando el contexto clínico de cada uno de los pacientes para estrechar el espectro diagnóstico de las lesiones. Y bueno, vamos a tener un caso al final de la presentación. Entonces, uno de los abordajes que nosotros primero aprendemos como imagenólogos es qué hacer cuando ante cualquier estudio nosotros nos topamos con un incidentaloma hepático, o sea, qué hacemos con una lesión focal hepática. Entonces, el primer rasero que nosotros utilizábamos, según el white paper que publica el Colegio Norteamericano de Radiología sobre el manejo de las lesiones focales, es hacer un sesgo a partir del tamaño. Aquellas lesiones de menos de 1 centímetro, aquellas que tengan más o menos entre 1 y 1 centímetro cúbico de volumen, o aquellas que tienen más de 1 centímetro cúbico de volumen, y a cada una de ellas segmentarlas en pacientes de bajo riesgo y de alto riesgo, siendo aquellos de bajo riesgo aquellos que no deben seguir el algoritmo diagnóstico, y aquellos que necesiten seguimiento, ya sea por la caracterización de una lesión o por el que pertenecer a un grupo de pacientes con especial tendencia a la aparición de lesiones focales, hacer una resonancia siempre como último recurso y recurrir a la biopsia toda vez que esa biopsia implique un cambio de conducta o ante una duda diagnóstica. La otra forma que debería solaparse con la anterior es ante cualquier lesión focal hepática, entendiéndose lesión focal hepática como toda aquella lesión que ocupa un espacio y desplaza la anatomía de las estructuras anatómicas adyacentes, tenemos que tener 3 escenarios. Aquel paciente que no tiene patología hepática conocida, al cual podríamos dar en llamar paciente sano. Paciente hepatópata, particularmente aquel paciente cirrótico en el cual la primera lesión que nosotros deberemos considerar es un hepatocarcinoma en el contexto de lesión focal hepática. Y los pacientes oncológicos, en quienes deberemos considerar en primer término las lesiones metastásicas. Cada una de estas lesiones tiene un comportamiento imagenológico diferente, pero debemos cambiar el orden de prioridades. En cada una de las lesiones focales que nosotros nos encontremos tendremos que ver, además de a qué espectro de pacientes pertenece, además del volumen, su apariencia, o sea, si es de baja intensidad de señal o hipoecogénica o hiperdensa, qué arquitectura tiene, si esta distribución es homogénea o no. La distribución de los tejidos en forma homogénea habla de mayor benignidad. Aquellas lesiones que son más heterogéneas, que tienen tabiques, que tienen porciones sólidas, suelen ser más agresivas. El tipo de crecimiento, si el crecimiento es homogéneo en forma de esfera, tiene frentes de invasión o si es irregular. Y también la velocidad del crecimiento. Cada una de estas cosas la vamos a ponderar ¿con qué? Con el segundo gran rasero, que es dividir a estas lesiones focales en las denominadas lesiones quísticas y las lesiones sólidas. ¿Sí? Un quiste hepático no siempre es un quiste hepático simple, puede reconocer muchos orígenes. Pueden ser los denominados quistes simples, que van a ser unicamerales, los quistes por duplicación del intestino primitivo, los quistes complejos. Un quiste complejo implicaría que esté septado, que tenga áreas irregulares, y puede ser de origen parasitario, o puede ser tumoral, o puede ser amartomatoso, ¿sí? Como por ejemplo los complejos de von Meyerburg. Entonces, tenemos que definir qué es una lesión quística. Una lesión quística es una cavidad epitelizada. ¿Sí? Esa cavidad epitelizada puede tener comunicación o no con la vía biliar y puede tener criterios de comportamiento agresivo, como los que ya habíamos visto en otras presentaciones. Áreas de engrosamiento mural, septos, realces. Cada uno de esos patrones nos va a ayudar a estrechar el espectro. Por ejemplo, un quiste simple. Un quiste simple, ustedes lo ven acá, ecográficamente es una lesión bien definida, oscura, la denominamos hipoecogénica, con una ventana acústica posterior. Esa ventana acústica posterior lo que muestra es que esta lesión transmite bien el sonido. Al transmitir bien el sonido, su composición es líquida y ese líquido es homogéneo, ¿sí? No está particulado, por ejemplo.
En la tomografía con contraste es una lesión en general unicameral, bien definida, de paredes finas, ¿sí? Habitualmente no tabicada y que no muestra realce luego de la administración de contraste, ¿sí? Habitualmente son de origen biliar, pero pueden presentarse en forma autosómica dominante en el síndrome de la poliquistosis hepatorrenal autosómica dominante, que este es uno de los ejemplos. Ahí tenemos dos secuencias de resonancia. La que ustedes tienen de este lado es una secuencia ponderada en T2, fíjense el líquido cefalorraquídeo, que es hiperintenso. Y en lugar de los riñones vemos múltiples cavidades o lesiones de alta intensidad de señal, de contenido líquido, de paredes finas, irregulares, algunas con niveles. Esto es una complicación hemorrágica de esos quistes habitualmente. Entonces, los elementos formes decantan en las zonas dependientes de decúbito y esto corresponde a una reconstrucción con un algoritmo que llamamos de máxima intensidad de proyección, que lo que hace es darte una suerte de tridimensionalización y ves la distribución difusa de los quistes en el hígado y en el riñón derecho, menos en el riñón izquierdo. Un quiste parasitario responde también al mismo esquema. Es una lesión epitelizada que en este caso suele tener varias capas, ¿sí? Unas partes, la parte más externa correspondiente a la reacción del huésped, la más interna correspondiente al parásito y la más externa va a mostrar cierto realce cuando vos le pones contraste endovenoso, mientras que los septos del interior, que tienen estas características, son las vesículas hijas del Echinococcus granulosus, acá las vemos adentro, reflejan este aspecto panalizado en esta lesión quística también del hígado. Fíjense, también tenemos compromiso adyacente a la pared anterior del vaso. En este caso el aspecto es bastante típico y de hecho la caracterización de los quistes hidatídicos se ha llevado buena parte de la bibliografía. Hace unos años vino aquí al Congreso Internacional de Radiología en 2017, si no me equivoco, el doctor Garbi, un argelino que fue quien desarrolló la primera clasificación ultrasonográfica de los quistes hidatídicos. Entonces, vemos la progresión en la clasificación, donde vamos los tres primeros, hasta el 3A, son considerados activos, estos son considerados inactivos. Cuanto mayor es el tamaño, el número de las vesículas hijas y de los septos, se piensa que más activo está. Ya tenemos las membranas plegadas en su interior. Y esta clasificación, posteriormente reemplazada por esta Organización Internacional de la Salud, hace un correlato entre estos quistes por ecografía, ¿sí? Resonancia, secuencia ponderada en T2 y tomografía postcontraste. Y en todos vamos a poder apreciar el grado de loculación, el grosor de los septos, el pliegue de las membranas, el engrosamiento de la calcificación progresiva del quiste hasta la fase más secuelada. Entonces, a partir del análisis del quiste de esta cavidad, nosotros podemos establecer, digamos, la actividad de esa lesión. Acá tenemos un ejemplo de la bibliografía con 6 casos diferentes. En el primero de los casos tenés un quiste en el domo hepático con calcificación marginal y presencia de vesículas hijas. Este es otro quiste es el mismo quiste, fíjense, bastante característico. Este aspecto multilamelado o estratificado de la pared y la distinta atenuación de las vesículas hijas. Lo mismo en esta afectación peritoneal de una hidatidosis, una siembra peritoneal. Acá tenemos parte de otro caso donde vemos las membranas del quiste plegadas. Acá tenemos otro con las paredes calcificadas y este es el equivalente a un CB por resonancia en un T2 con las membranas plegadas y algunos quistes que se ven. Entonces, la lesión quística, cuando cambia su pared, cuando cambia su distribución, cuando tiene ciertas características, te permite estrechar el diagnóstico. No hace mucho nos llegó a una interconsulta de un paciente por una equinococosis multigranular, que no es la endémica de la Argentina, en un paciente proveniente de Azerbaiyán. Bueno, terminó siendo otra cosa, pero tuvimos que implementar este algoritmo para evaluar las imágenes quísticas y nos ayudó bastante. Finalmente fue una lesión diferente. Bueno, entre tanto planeta, una noche estrellada siempre viene bien. A esta patología se lo conoce como hígado en noche estrellada y representa una amartomatosis biliar, digamos una malformación quística de los canalículos biliares que no se comunican con la vía biliar principal. Entonces se presentan como múltiples quistes adyacentes, aunque no comunicados con la vía biliar, que no superan los 15 milímetros de diámetro máximo y que se distribuyen en forma difusa.
aspecto en noche estrellada. Es un muy lindo cuadro. Ambas son la misma secuencia, son secuencias ponderadas en T2. Fíjense, la vesícula hiperintensa, plano axial y plano coronal. En este caso, los quistes o esas imágenes quísticas que yo encuentro en mi estudio ecográfico, por ejemplo, sí se comunican con la vía biliar. Entonces es otro espectro de patología. En este caso es una enfermedad de Caroli donde en este estudio, que es una maravilla, es arcaico pero muy bello, es una colangiografía. Entonces hay tinción de todo lo que es el árbol biliar y vemos que existen dilataciones quísticas en los segmentos más distales de los canalículos biliares, ¿sí? Vemos una clara comunicación, a diferencia de la anterior, que esas dilataciones quísticas no se comunicaban con el árbol biliar. Este es un T2 en plano coronal, donde vemos dilatación de los conductos de los segmentos 4 y 3, creo yo. Acá, y esto es una reconstrucción con un algoritmo que se llama máxima intensidad de proyección de la secuencia de colangio-RM. Vos agarrás un montón de cortes, ¿sí? Se hace como una adquisición tomográfica y después se la reconstruye con volumen. Y a ese volumen se lo puede hermosear un poco para dar esta visión pseudo 3D y ves la dilatación quística que afecta al colédoco y a las ramas derechas de los conductos, derecha e izquierda de los conductos hepáticos hasta por lo menos tercer y cuarto orden. Vamos al segundo capítulo. El segundo capítulo teníamos las lesiones quísticas, bueno, vamos a las lesiones sólidas. El estado del arte de la evaluación imagenológica de las lesiones sólidas indica que debiéramos empezar por la ecografía. Hay quien recomienda que esa ecografía sea en modo convencional y Doppler, y hay quienes suman la utilización de contraste para ecografía. No está disponible en nuestro medio, en Europa, particularmente en España y en Italia, trabajan mucho con ello y tienen buenos resultados. Entonces aquí es donde vamos, ante una lesión sólida, vamos a utilizar lo que dijimos al principio. Vamos a tener un paciente sano, ¿sí? Vamos a considerar un paciente patópata cirrótico y vamos a considerar un paciente oncológico conocido. Entonces tenemos que ver si la lesión es de menos de 3 centímetros. Utilizamos el otro rasero, el tamaño de la lesión. Si tengo una lesión de menos de 3 centímetros que en ecografía luce hiperecogénica, brilla y es bien delimitada, a esa lesión la considero en principio como un hemangioma y no debería preocuparme en un paciente sano. Pues vamos a ver qué pasa con los hemangiomas. Si fuera cualquier otra lesión, que no fuera una lesión hiperecogénica, que tuviera otras características, ya tengo que ir a una siguiente prueba de imagen para permitir caracterizarlo. Y ahí vamos a dividirnos en dos grupos. Una mujer joven, ¿sí? Que pudiera estar consumiendo contraceptivos, ¿sí? O un hombre que pudiera estar consumiendo anabólicos esteroides, ¿sí? Vamos a considerar un tipo de lesión. Y ahí entra un diagnóstico diferencial en términos de frecuencia de las lesiones sólidas vascularizadas. ¿Qué vamos a ver hoy? El hemangioma, la hiperplasia nodular focal, los adenomas, ¿sí? Y después hay una miscelánea que vamos a tocar. Entonces, si yo no encuentro ninguno de estos patrones, tengo que pensar en un paciente oncológico que pudiera existir un primario hepático. Entonces, en ese caso, además de la ecografía, tendré que hacer una resonancia y eventualmente llegar a la biopsia. La biopsia la vamos a dejar para aquellas imágenes en las que hay una duda o no hay una aproximación diagnóstica efectiva. ¿Qué pasa en el paciente oncológico? El tumor más frecuente es la metástasis. Entonces, yo tengo que buscar lesiones con un patrón característico, pero sin olvidar otra cosa, que la incidencia de lesiones benignas en los pacientes oncológicos es la misma. Lo único que suma son las lesiones focales de aspecto secundario. Entonces, tengo que considerar ambas. Y en la tercera, y que merece un capítulo especial, el paciente cirrótico, la primera lesión focal que yo deberé considerar en ese hígado para tomar una conducta es un carcinoma hepatocelular en una fase temprana. ¿Por qué? Porque es sobre esa la que tenemos que activar el tratamiento. El resto de las lesiones ocurrirán con la misma incidencia. Entonces, en el paciente oncológico busco metástasis, en el paciente hepatópata tiendo a buscar hepatocarcinoma y en el otro grupo, en el de pacientes sanos, tendré que ver si se trata de una mujer o de un hombre. Y ahí dispararemos el algoritmo diagnóstico. Vamos a empezar. Vamos a conocer a la estrella, ¿sí? El hemangioma. El hemangioma en sí mismo es un tumor, pero en el sentido clásico de la palabra tumor. Es algo que provoca bulto, pero no es una neoplasia estrictamente. Es una anomalía del desarrollo vascular, es una lesión focal formada por canalículos vasculares de una sola capa con uniones endoteliales amplias. Eso hace que tenga un patrón circulatorio muy particular. Suele verse hipodenso en la tomografía,
¿sí? Cuando no le damos contraste endovenoso, pero cuando le damos contraste, tiene un patrón clásico y característico. Algunos lo llaman patrón en pochoclo, en palomitas de maíz, en popcorn, porque tiene glóbulos de realce marginal como si fueran granitos de maíz tostado, ¿sí? Esas son las ectasias vasculares y tiene un patrón de realce centrípeto. Quiere decir que además de globular, a medida que pasa el tiempo, este contraste va a tender a opacificar la lesión en sentido central. Entonces es globular, fásico, porque cambia con el tiempo, y centrípeto, porque tiende a la homogeneización central. Ese es el primer Padre Nuestro de la imagenología del cuerpo, ¿sí? Globular, centrípeto y fásico. Es la definición del realce de los hemangiomas. Son lesiones benignas, son lesiones que tienen riesgo de sangrado toda vez que pasen los 10 centímetros a partir del momento en el cual se les considera como hemangiomas gigantes o hemangiomas cavernosos. Y se asocian a un síndrome conocido que es el síndrome de Casa-Bach-Merritt, ¿sí? Que es una coagulopatía por consumo por sangrado de lesiones hemangiomatosas, en general hepáticas. Sí, se los menciono porque tal vez se lo cruce. Entonces, el hemangioma, tumor más frecuente, una preferencia en mujeres, es por lejos el tumor más benigno frecuente. ¿Qué se hace? Vigilancia en los tumores de más de 10 centímetros por el riesgo de sangrado, según las guías europeas para el estudio del hígado. El hemangioma cavernoso es un hemangioma grande, en general, entre 4 y 10 centímetros, a veces más, que tiene ese mismo patrón. No es tan definido porque la lesión es más grande y cuanto más grande es la lesión, tiene áreas de hemorragia intralesional, aumenta el contenido fibroso y habitualmente en el tiempo en el que se realiza la tomografía no llega a opacificarse la zona central. Sin embargo, este patrón centrípeto y fásico debe respetarse para considerárselo como una posibilidad diagnóstica, aunque no se homogeneice en la zona central. Dada su frecuencia, deberemos considerar al menos dos variantes, ¿sí? Los que se llaman hemangiomas de llenado rápido, que son hemangiomas chiquititos, ¿sí? De 6 o 7 milímetros, que no tienen este patrón fásico definido. Hagan esto más abigarrado, háganlo más pequeño y van a ver que se opacifica más rápido. Entonces, el principal diagnóstico diferencial de las hemangiomas de llenado rápido son las metástasis de tumores hipervascularizados. Entonces ahí tengo que tener cuidado de que no sea una metástasis de un neuroendocrino o de un primario de páncreas o de algún tumor hipervascularizado. De mama y riñón también pueden darlas. Entonces hay que manejarlo como diagnóstico diferencial. Y así como tenemos el hemangioma de llenado rápido, tenemos el hemangioma de llenado lento, como no podía faltar. Y ahí vamos a tener una lesión que no se termina de teñir y que queda así como hipodensa, que no le pasa esto, sino que se queda más así. O sea, no llega a progresar el contraste hacia el centro. Y ahí los diagnósticos que se plantean son dos. En un paciente oncológico, una metástasis, y en un no oncológico, una metástasis y un adenoma, por ejemplo, que podrían tener ese patrón, pero no los voy a complicar más. Hiperplasia nodular focal. La hiperplasia nodular focal es la segunda lesión focal benigna en frecuencia. Se la considera como la respuesta a un insulto de tipo traumático, de tipo vascular, que hace que se empiecen a proliferar hepatocitos, pero sin septos y sin canalículos biliares, sin nada, o sea, solamente hepatocitos, pero sin atipía tampoco. Y tiene un patrón, es una lesión benigna que habitualmente es silente, puede en caso de gran tamaño, o de, digamos que tenga más de un foco, presentar hemorragia, pero es inhabitual. Y el patrón clásico que tiene es un realce muy, pero muy intenso en la fase arterial. Reconozco la fase arterial mirando la aorta tiene que estar blanca, entonces la lesión que se vasculariza al mismo tiempo que la aorta se la considera hipervascular en esa fase. Y si ustedes se fijan, tiene una imagen estelar en el centro, como si fuera una estrellita, ¿sí? Esto es una cicatriz central fibrosa, ¿sí? Y cuando el tiempo pasa, en la fase portal y la de equilibrio, cuando el resto de la lesión se homogeneiza con el hígado, esta lesión puede captar contraste e invertir el patrón y ser hiperdensa acá e hipodensa de este lado. Este patrón es característico de la hiperplasia nodular focal. Si yo le hago una resonancia magnética a una hiperplasia nodular focal, lo que no tengo que tener, ¿sí?, es una alteración significativa de la señal del hígado en ninguna secuencia. Este es un T1, este es un T2 con saturación grasa, este es un T1 sin contraste y no se ve absolutamente ninguna distorsión del parénquima, no hay efecto restrictivo en la secuencia de difusión. En resonancia suele ser fácil de ver toda vez que existe una compresión de alguna estructura vascular adyacente. Aquí fíjense si la
Si ustedes no ven con detalle el límite en el sin contraste, cuesta bastante encontrar la lesión. Es una lesión más sospechada que vista. A veces, esa hiperplasia nodular focal muestra un patrón de compresión, y acá se ve cierto realce que parece una cápsula, pero no es una cápsula, sino que es la compresión del parénquima adyacente. Estas lesiones no desarrollan cápsula, pero es un segundo tipo de lesión benigna. Vamos al que causa problemas en general. Los adenomas son 10 veces menos frecuentes que las hiperplasias nodular focales. O sea, es el tercer tipo de tumor benigno más frecuente. Y no son una familia homogénea de lesiones, sino que se han descrito por lo menos 6 categorías de adenomas en base a mutación de ciertos genes en determinados exones. Aquí listamos estos 3 porque estos 3 son aquellos que pueden detectarse por eso. El resto son lesiones que comparten rasgos imagenológicos. Tenemos los 3 subtipos más frecuentes, son el subtipo con mutación de la proteína nuclear hepatocitaria, ¿sí? 1-alfa, los adenomas inflamatorios y los adenomas que mutan para la proteína beta-catenina. Los más frecuentes son los primeros, ¿sí? Y tienen la particularidad de contener grasa intracitoplasmática. Entonces, cuando yo en una secuencia ponderada en T1 con saturación T1 fuera de fase, que pondera la grasa intracitoplasmática, veo que la lesión se ve negra, yo ante cierto patrón de lesión puedo sugerir el diagnóstico de un adenoma con mutación del FSH1-alfa. ¿Sí? El adenoma inflamatorio tiene la particularidad de tener un aumento de la vascularización periférica que se ve en las secuencias ponderadas en T2, y es un signo que se llama como el signo del atolón. ¿Sí? Un atolón es un islote donde tiraban las bombas atómicas en el Pacífico en la década del 50, el atolón de Bikini, donde nació Godzilla y toda esa gente. Bueno, entonces es como una isla que tiene un halo de coral alrededor, vamos a verlo. Y tiene la particularidad de que realzan mucho. ¿Sí? Entonces, y el de la beta-catenina asocia las dos cosas. Puede tener pérdida de la intensidad señal en T1 fuera de fase y puede tener signos de hemorragia y el signo del atolón. Y el resto se superpone. Esencialmente son lesiones focales que lucen hipodensas. Esto es una TC multifásica que tenés. Lucen hipodensas en el sin contraste. Se tiñen rápidamente en la fase arterial. Ese contraste persiste y se queda ahí. La primera gran cuestión con el adenoma es que es aquella lesión que ya no encaja en ningún patrón. ¿Sí? O sea, no es un hemangioma, no es una hiperplasia nodular, no es un quiste, ¿sí? Y realza en forma fásica, aunque sin lavar el contraste. Esa es la primera versión de los adenomas. En resonancia, lucen, esta es una secuencia T1 en fase y fuera de fase. Lo que yo hago con estas secuencias es ponderar si dada una determinada lesión, una determinada región, si la señal cae en esta secuencia, eso quiere decir que hay grasa intracitoplasmática en esta lesión. Y los adenomas, los mutados HNF, tienen la particularidad de que en esta secuencia cae la señal. Este no es el caso, no cae la señal. Y además se ven hiperintensos en el T2, pero además realzan en forma homogénea. Entonces acá tenés una lesión que no te da nada específico. Es una lesión vascularizada, focal, que deberemos analizar en función del contexto clínico, porque no te permite definir. ¿Qué pasa con esta, por ejemplo? Es hipointensa en el T1, esta es el T1 fuera de fase, el que hablaba de la grasa intracitoplasmática, y en realidad cae la señal de todo el hígado, menos de la lesión, quiere decir que no contiene grasa, lo que contiene grasa es el hígado, ¿sí? Es hiperintensa en el T2 con saturación grasa y se prende fuego y tiene persistencia en las fases más tardías. Este es el patrón clásico de un adenoma de tipo beta-catenina, por ejemplo, porque no tiene hemorragia, no tiene el signo del atolón y no tiene grasa intracitoplasmática. Fíjense en este caso, T1 en fase y fuera de fase. Esta secuencia es la que determina si tengo grasa intracitoplasmática.
tengo esta lesión acá, y acá yo veo que esta lesión cae estrepitosamente, ¿sí? Este es un HNF, ¿sí? Es casi su intensa con el hígado, se ve poco y realza en forma irregular, y esto que tenemos acá es el signo del atolón, el realce marginal de la lesión. El signo del atolón te ayuda más para el adenoma inflamatorio, ¿sí? Este es un T2 con saturación grasa, este es un T1 en fase arterial y este es una redistribución portal. Entonces, esta zona de alta intensidad de señal es lo que en T2 se llama signo del atolón y te permite distinguir esta lesión. Por lo demás, no tiene un patrón típico. En este caso, parecería un poco más una hiperplasia nodular focal por esta estrella en el centro. Pero son lesiones complejas. Este es un catenina activado, donde ves una lesión con cierta hiperecogenicidad central, sin un refuerzo acústico posterior, y que en la TC luce como un área hiperdensa en forma central que representa un hematoma intralesional, y este es el resto de la lesión. Entonces, una vez que ya sacamos al paciente sano, vamos a ver qué pasa si nosotros nos encontramos con una lesión focal en un paciente con riesgo de hepatocarcinoma. Sí. Acá tal vez la primera cosa que debemos considerar es el rasero del tamaño, con las lesiones de menos de 1 centímetro y aquellas lesiones de más de 1 centímetro. Si yo tengo una lesión, tomemos en cuenta que un hígado cirrótico es un hígado sumamente difícil de evaluar imagenológicamente. Ecográficamente tiene un aumento difuso de la ecogenicidad, tiene una distorsión de la vía biliar, tiene nódulos regenerativos, puede tener nódulos displásicos y sobre ese background además desarrollar un hepatocarcinoma, que tiene características que pueden mezclarse con las anteriores. Entonces, lo primero que yo tengo que pensar es que un hepatocarcinoma se va a ver hipoecogénico, ¿sí? De baja ecogenicidad de señal. ¿Puede haber hiperecogénicos? Puede haber hiperecogénicos. ¿Puede haber ISO? Puede haber ISO, pero en general son hipoecogénicos. El resto de las lesiones que acompañan, ¿sí?, a este contexto imagenológico en la cirrosis, los nódulos displásicos, los nódulos degenerativos, son todas iso o hiperecogénicos. Entonces, tengo la posibilidad de hacer esa digresión. Entonces, si yo pesquiso una lesión de menos de 1 centímetro y se encuentra estable, la repito a los 4 meses, si está estable, vuelvo al cribado original y empiezo, y lupeo. Ahora, ¿qué pasa si cuando hago la ecografía a los 4 meses es mayor de 1 centímetro? O si la lesión es mayor de 1 centímetro inicialmente. Bueno, tendré que hacer una tomografía o una resonancia con contraste intravenoso extracelular. Extracelular, que son los quelatos de gadolinio, o con ácido gadoxético, ¿sí?, una de las drogas hepatoespecíficas, ¿sí?, que es contraste parenquimatoso. Y si tengo una prueba diagnóstica en una prueba, que hay criterios para verificarlo, directamente se lo piensa como un hepatocarcinoma, y si no, tengo que ir a una segunda modalidad para ver si desempato. Si tengo hallazgos imagenológicos, lo diagnostico, y si no, en el caso de duda o discordancia, puede ir a biopsia en términos de diagnóstico diferencial. Ahora, ¿qué busco? Carcinoma hepatocelular es una lesión que tiene la particularidad de recibir gran parte de su irrigación de la circulación arterial, ¿sí? Vale decir que el primer realce que yo voy a buscar en una lesión focal hepática en el contexto clínico adecuado es el realce arterial. ¿Y dónde está el realce arterial? Aquí. Arterial. Vemos la aorta. Todos estos son vasos intratumorales. Y fíjense que la lesión siempre tiene un frente de realce en fase arterial. Esto es característico de los hepatocarcinomas. El hepatocarcinoma, independientemente de su tamaño, va a tender a homogeneizarse, ¿sí?, en las fases más tardías. Entonces, este contraste ya tiende a lavarse y a progresar al centro de la lesión. Y además, empieza a aparecer este otro signo, que es la cápsula, ¿sí?, del tumor, ¿sí?, la región periférica, que muestra realce en una fase tardía. Entonces, ¿qué voy a tener? Una lesión que ocupa, digamos, en este caso el lobo derecho, altera la anatomía, tiene realce en fase arterial, que tiende a homogeneizarse en fase tardía y presenta este realce capsular en el margen. Estos son signos clásicos de un hepatocarcinoma. ¿Los puede compartir con otros? Sí, pero en este contexto es el primer diagnóstico. El hepatocarcinoma es una lesión que expande, por tanto la cápsula va a estar distendida, a diferencia de otras lesiones que justamente hacen todo lo contrario, que retraen la cápsula. Entonces, ¿cómo se ve
en una RM. A veces lo ves como una lesión bien definida, no siempre. Tiene una señal similar a la del resto del órgano en las secuencias ponderadas en T1. En difusión restringe. Esto quiere decir que es una lesión hipercelular. ¿Sí? Aunque aquí no está el mapa de ADC, aquí vos lo ves con alta intensidad en difusión con valor de B alto. Este es un T2, vemos que tiene aldeas de menor intensidad de señal, otras más hiperintensas, que comprime la vía biliar, ¿sí? Y cuando le pones contraste, sigue un patrón de realce arterial en los márgenes que tiende a homogeneizarse en las fases más tardías y empieza a aparecer el realce capsular en la periferia. Este es el aspecto típico de un hepatocarcinoma. El colangiocarcinoma, particularmente el colangiocarcinoma periférico, que es aquel que se origina más allá de la segunda dicotomización de los canalículos biliares, funge en una de sus presentaciones como una masa. O sea, no necesariamente tiene un crecimiento endoluminal o peribiliar, sino que a veces en los más distales uno la puede apreciar como una lesión focal hepática. Es el tumor maligno que sigue, el tumor maligno primario que sigue en frecuencia del hepatocarcinoma, ¿sí? Y habitualmente tiene un aspecto que remeda a una coliflor. ¿Sí? Pero la particularidad es que esta lesión tiende a no expandir la cápsula, sino a retraer la cápsula. Entonces ahí ya tenés un rasgo diferencial. El segundo rasgo diferencial es que, que muestra un realce muy intenso en fase arterial en la periferia. Ese realce se lava y después se tiñe en la región central. Pero lo más notorio es que los márgenes son de alta vascularización y después se vuelven hipodensos. Este es un signo clásico del colangiocarcinoma. Otra cosa, ese mismo signo se puede ver en la secuencia de difusión. Esto es un T2, esto es un T1 con contraste, esta es una secuencia de difusión y este es un ADC, un mapa de ADC, un mapa de difusión de coeficiente de difusión aparente. Entonces es una lesión con centro hiperintenso, paredes sólidas, ¿sí? Que realzan tras la administración de contraste, aunque no en forma homogénea, y que en este lugar tiene hiperintensidad de señal y baja señal en el ADC. Eso quiere decir que esta zona es hipercelular probablemente, ¿sí? Este signo de la doble diana también es característico o se ha descrito en forma muy frecuente para el colangiocarcinoma. Entonces, este paciente no es del mismo espectro, pero ¿qué pasa? Aquí la patología mete la cola porque hay una variante de hepatocarcinoma que se llama hepatocolangiocarcinoma, que es un hepatocarcinoma con zonas de diferenciación en tejido biliar y pueden tener características que se solapen. Las metástasis son bastante clásicas. Uno cuando habla de metástasis y está en nuestra especialidad piensa en lesiones focales, piensa en lesiones múltiples, hipodensas, que cambian en el tiempo y que esencialmente pueden ser dos grandes grupos. Hay más grupos, pero podemos tener las metástasis hipovascularizadas o las metástasis hipervascularizadas. En realidad las dos son vascularizadas. Lo que pasa es que algunas tienen mayor realce en fase arterial y otras tienen más realce en las fases tardías. Ejemplo de realce en fase arterial, los tumores medulares de tiroides, los tumores neuroendocrinos, ciertos tumores de mama, hipodensas, las metástasis de tumores colorectales, las de tumores renales. Las tumores renales son hipervascularizadas. Melanoma es hipervascularizada. Entonces, en este caso puntual tenemos tres imágenes de un mismo estudio, sin contraste, con contraste en fase córtico-medular, una arterial tardía y una uroescritoria, y vamos a ver múltiples lesiones focales que tienen un aspecto en diana con un centro de mayor hipodensidad, de menor densidad, de distinto tamaño, que afectan en forma difusa la glándula, y que cuando se le administra contraste muestran un realce marginal, irregular, ¿sí? Que sigue este mismo patrón. O sea, lo que se vasculariza es la zona de mayor densidad en el estudio sin contraste y que, aún pasando el tiempo, no se homogeneizan con el resto del parénquima, siguen igual. O sea, se realza esto y así se quedan. ¿Sí? Este es el patrón característico de las metástasis hepáticas múltiples. Ahora bien,
Si en el contexto de un paciente oncológico yo tengo esta lesión y uno podría decir que es una metástasis, sí, podría ser una metástasis, pero ¿qué es lo que me aproximaría más al diagnóstico de un absceso? La primera, el crecimiento excéntrico. ¿Sí? Una metástasis crece a partir de un centro y en general tienden a tener configuración esferoidal, pero esta lesión ya de arranque es irregular. Y no solo es irregular, sino que además su aspecto, ¿sí?, no es homogéneo, tiene paredes festoneadas en algunos lugares más gruesos y todas esas paredes realzan. Y aún más, existe un cierto halo de hipodensidad marginal de la lesión, ¿sí?, vinculable a trastornos transitorios de la perfusión. Es una lesión única. Y en este caso, si uno no contara con el background, no puede excluir la presencia de una metástasis abscedada, una lesión quística, neoplásica, pero el aspecto es muy característico de un absceso. Cuando tenemos una lesión cavitada de paredes anfractuosas con realce parietal homogéneo y en el contexto clínico preciso, el diagnóstico es muy preciso. Pero también puede haber cambios en una determinada lesión, ¿sí?, que en un momento se presenta, intervenimos sobre la lesión y cambia, por ejemplo, lo que pasa con las metástasis tratadas, ya sea por radioablación o por la introducción de fármacos esclerosantes en la región o embolización de la lesión. Entonces, las lesiones pueden llegar a tener calcificaciones en las zonas de necrosis y cambian sus características. Entonces acá, ante una lesión focal hipodensa con un patrón de lesión de calcificaciones marginales, uno tiene que pensar que esto no haya sido una lesión focal tratada. Y después está este capítulo, que es el capítulo de las lesiones hipervasculares hepáticas. Tenemos, que es como otro corte transversal. Todas las lesiones de las que nosotros hablamos, además de analizarlas desde la epidemiología del paciente, además de analizarla por el tamaño, además de analizarla por las características imagenológicas, la podemos analizar por la vascularización, ¿sí? Y establecer otra forma de analizar. O sea, si yo tengo una lesión hipervascular, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo pensarla esa lesión? En este caso particular. Entonces le voy a presentar el paciente del día. El paciente del día tiene sus bemoles. Es un paciente que recibimos en el servicio para la realización de una tomografía de abdomen y pelvis en shock hipovolémico, ¿sí?, inestable al momento del estudio. Teníamos como antecedentes que el paciente había tenido una resección de una lesión vascularizada en el cuero cabelludo recidivada, luego de la cual le habían hecho una tomografía y se le había hecho una biopsia, ¿sí? No tenía ningún antecedente clínico. Tenía un hematocrito de 16%, 56.000 plaquetas por centímetro cúbico, un recuento leucocitario de 10.000, y después, como hallazgo positivo, una ecografía que tenía múltiples lesiones focales hepáticas de aspecto heterogéneo y líquido libre intraabdominal. Con ustedes, el paciente. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este paciente? Son 4 adquisiciones del hígado. Entonces vamos a ver que el hígado tiene múltiples lesiones focales, hipodensas, no todas tan hipodensas. Esta tiene un área central de mayor densidad. Hay líquido libre perihepático. Ese líquido libre, por ahora no lo podemos juzgar, vamos a ver qué pasa más adelante. Cuando en fase arterial el contraste llega a las lesiones, si ustedes se fijan, el contraste llega por la zona central de la lesión. No llega por los márgenes de la lesión. A todas llega más o menos al mismo tiempo. O sea, no hay una diferencia ostensible entre una lesión y otra. En la fase más tardía, vemos que estas lesiones tienden a llenarse en forma homogénea. Tienden. Esta, por ejemplo, persiste igual, no cambia. Y acá en el polo superior del vaso aparece otra imagen de estas características. Entonces, quiero que presten atención a esta imagen de aquí. Esto es un zoom sobre el estudio anterior. Vemos que aquí tenemos la cápsula continua y aquí la cápsula se interrumpe. Y a través
de esa solución de continuidad de la cápsula, el contraste está saliendo del hígado, ¿sí? Eso es un signo de sangrado activo. Son lesiones nodulares que erosionan la superficie hepática, ¿sí? Y que tienen signos de sangrado activo. Y no tiene una, tiene muchas. Entonces, si esto es sangrado activo, ¿esto qué es? Eso es sangre, eso es un hemoperitoneo, ese es el shock del paciente. Ahí tiene su volemia, ¿sí? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, tomamos la atenuación del líquido en las correderas parietocólicas, parietohepático, y tiene una atenuación que llega hasta los 43. Eso es líquido con contenido hiperdenso, es con líquido con proteínas, eso es sangre hasta demostrar lo contrario. Sí, eso es un hemoperitoneo. Entonces, tenemos un paciente con múltiples lesiones focales hepáticas, ¿sí? Hipodensas, sin contraste, con algunas con esa densidad que yo les había hablado, que tenían una zona central un poco más densa, que representa sangrado lesional. Tienen realce periférico con tendencia a la homogeneización, son múltiples. Tiene hemoperitoneo, tiene signos de sangrado activo y tiene una lesión esplénica. Y tiene un antecedente de haber tenido una resección de una lesión vascularizada en cuero cabelludo, ¿sí? Que está biopsiada. Entonces, ¿a qué corresponden estas lesiones? Los invito a ver si me dicen de qué. Entonces, aprieto uno, ¿verdad? Ah, ¿no tenemos? Bueno. ¿No me tomó? No, no la tomó. Bueno, ¿qué creen ustedes? A manito alzada. Podrán ser quistes hidatídicos, metástasis hipovascularizadas, una neoplasia multifocal hipervascularizada, una hemangiomatosis hepática o una enfermedad en Caroli. Abordemos al paciente algorítmicamente. Lo tenemos que sospechar como un paciente oncológico, a priori. ¿Por qué? Porque tiene el antecedente de una lesión previa, ¿sí? Entonces, lo primero que yo tendería a pensar es que esas lesiones son metastásicas, ¿correcto? Bien. ¿Podrían ser quistes hidatídicos? Los quistes hidatídicos no realzan desde adentro hacia afuera, no son lesiones vascularizadas. La parte vascularizada es la reacción del huésped contra el quiste, pero el quiste no realza, con lo cual podríamos descartarlo. ¿Podría ser una hemangiomatosis hepática? Son todos muy parecidos, ninguno es típico, ninguno realza en forma de glóbulos, en forma fásica, centrípeta, con tendencia a la homogeneización. Y habitualmente, si bien se pueden asociar a un Casa-Bach-Merritt, no es lo más frecuente, ¿sí? La enfermedad de Caroli, lo que vimos no era la vía biliar dilatada, ¿sí? Lo que vimos es una neoplasia multifocal hipervascularizada, ¿sí? Ni más ni menos que un angiosarcoma hepático multifocal. El angiosarcoma hepático es el tercer tumor más maligno, más primario, más frecuente del hígado, y el tumor mesenquimal más frecuente del hígado. Es un tumor que se forma a partir de células epiteliales con atipía, a diferencia de un hemangioma, que es una alteración en el crecimiento. Esta es una lesión con células atípicas y que prolifera a partir de células vasculares, con marcadores específicos para células vasculares, y que tiene la particularidad de generar lesiones que horadan la cápsula, generan hemoperitoneo, y en esta vemos el sangrado activo de la bibliografía contra el sangrado activo de nuestro paciente, ¿sí? Por supuesto, el pronóstico fue ominoso, el paciente falleció. Entonces, no desesperen, este es el resumen de las características en tomografía y resonancia de las lesiones hipervascularizadas hepáticas, ¿sí? Esto es para que ustedes lo encuentren en cualquier lado. Simplemente lo que ustedes tienen que considerar es cómo se ve la lesión al principio, cómo procesa el contraste y cómo se relaciona con el resto de las estructuras adyacentes. Las estructuras que tienen un patrón de realce clásico habitualmente son características, como el hemangioma, como la hiperplasia nodular focal. Los adenomas son un poco más abstrusos y las metástasis son otro capítulo.
Pero el angiosarcoma tiene la particularidad de ser un tumor histórico. ¿Sí? Un tumor histórico, ¿por qué? Vamos a viajar en el tiempo y vamos a viajar a Portugal. En la década del 50, al doctor Egas Moniz le dieron el premio Nobel de Medicina por su contribución a con las lobotomías frontales en el tratamiento de la esquizofrenia. ¿Sí? Unos años antes, este célebre neurocirujano portugués había desarrollado una modalidad de evaluación vascular que implicaba la punción directa de la carótida interna y su opacificación con ciertas sustancias radiopacas como el dióxido de torio. ¿Sí? El dióxido de torio tenía una marca comercial muy conocida que era el Torotrust. ¿Sí? El Torotrust se utilizó durante muchos años como un método de contraste hasta que 35 años después empezaron a aparecer lesiones a punto de partida de acúmulo de este dióxido de torio en el hígado, en el entonces conocido como sistema retículo endotelial, según lo describen los trabajos que les voy a mostrar a continuación, y se caracterizaba por un tumor de aspecto multifocal, infiltrativo, con calcificaciones periféricas. Este era el aspecto de una placa de abdomen en un paciente con un angiosarcoma multifocal secundario a la administración de torio. En la tomografía lo veía como una lesión hipodensa de límites mal definidos, sólida, con retracción de la cápsula, y en ambos casos tenían como principal antecedente la administración de dióxido de torio como contraste endovascular. Hace un ratito les mencionaba que habíamos tenido un paciente con un diagnóstico de una equinococosis granularis, en un paciente en el cual se habían informado múltiples lesiones quísticas, focales, hepáticas, que podían ser de origen parasitario. Esto estaba volcado en el informe. Era un paciente, un hombre de entre 20 y 25 años, de Azerbaiyán, que estaba haciendo turismo acá en la Argentina y empezó a sentirse mal y terminó en el hospital donde yo trabajo con este diagnóstico. Vemos la resonancia y en realidad eran lesiones focales vascularizadas, hiperintensas en T2, multifocales, y que habían debutado con un hemoperitoneo que le había causado un síndrome anémico, que en definitiva era lo que tenía este paciente. Tenía su cuadro clínico por el que consultaba era un síndrome anémico. Terminó siendo un angiosarcoma y el paciente falleció, pero llegó a la Argentina con el diagnóstico de una equinococosis multiquinodular. Con lo cual, si se hubiera utilizado esa taxonomía que pensamos nosotros como muy útil, tal vez hubiéramos llegado al diagnóstico antes, el pronóstico hubiera sido el mismo. Pero bueno, a modo de conclusión, es imprescindible que conozcamos el escenario clínico de todos nuestros pacientes con lesiones focales para poder encarar algo que se parezca a una aproximación diagnóstica. Esto también además implica conocer qué hacer con estas lesiones. Aunque nosotros no seamos los efectores de la respuesta ante este diagnóstico, uno debiera sugerir determinados escenarios. Por ejemplo, en caso de un hemangioma, no se hace nada. En caso de una lesión focal, se hace lo siguiente, o se sugiere continuar con el algoritmo diagnóstico, pero hacerlo a punto de partida de la lectura de las guías para cada una de estas lesiones. Y todas las técnicas de diagnóstico por imagen hoy te permiten llegar a un diagnóstico en un gran porcentaje de los casos, reservando la biopsia para aquellos pacientes en los que exista duda diagnóstico o la posibilidad de un cambio de conducta ante esta duda diagnóstica. Entonces es importante que nosotros, los radiólogos, conozcamos todo esto y que podamos ser solventes en esto. Y ante cualquier duda, como siempre, nosotros estamos disponibles. Muchas gracias.